Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo el paso a paso de esta bonita blusa. Es muy rápida y muy sencillita de tejer. Si les gustan mis videos, por favor suscríbanse al canal y sobre todo compartan este tutorial en sus grupos de tejedoras. Eso me ayuda mucho para yo seguir subiendo videos. Así se ve de la parte de atrás. Y vamos primero a ver los materiales que necesitamos para tejerla. Para hacer esta blusita vamos a necesitar el hilo que tú quieras, en este caso es hilaza mercerizada 100% algodón del número 6, marca Omega. Un gancho más grande del que necesita tu hilaza, esta hilaza es para tejer con un gancho muy delgadito y yo voy a usar uno de 3 milímetros para que el tejido quede muy flojo. Me queda muy grande para esta hilaza, entonces un gancho más grande de tu hilaza, un puño de bolitas, en mi caso yo tengo bolitas de 4 milímetros de grosor. Estas a mí me quedaron un poquito apretadas para este hilo. Tuve que conseguir una aguja bastante delgadita e introducirla con mucho trabajo aquí para poder meter todas mis bolitas a la hebra. Entonces les sugiero que busquen unas un poquito más grandes de 4 milímetros para que les quede perfecto, o usen un hilo un poquito más delgadito. Yo ya tenía todo, así que igual con esta la hice. Con un poquito de trabajo sí se puede. Necesitas aguja delgadita que quepa tu hilo y que quepan las bolitas, unas tijeras y una cinta de medir. Lo primero que vas a hacer es agarrar tu hilo, ponerle tu agujita y por ahí vas a ir introduciendo todas las bolitas que tú tengas. Para mi blusa, que es una mediana, yo le puse un total de 500 bolitas, más o menos unas 500. Y ya tú las vas a ir acomodando en el orden que tú quieras. Las vas a poner todas en tu hilo y después las vas a recorrer. Y así las vas a ir recorriendo para que te quede hilo para tejer. Aquí yo solo las recorrí como unos 2 metros para poder iniciar mi tejido. Pero eso es lo que vas a hacer, introducir todas tus bolitas con una aguja, irlas recorriendo y comenzar a tejer. Vamos a iniciar con un nudito deslizado como siempre. Y vamos a hacer un total de cadenas que cubran todo alrededor de nuestra cintura. Estas cadenas las vas a ir tejiendo de 3 en 3, múltiplo de 3. Así, 1, 2, 3 y repites 1, 2, 3 y así te vas a ir tejiendo todas hasta que tengas una tira que rodee toda tu cintura. En mi caso es una talla mediana, la voy a hacer de 70 centímetros, pero como estiraría un poquito lo voy a hacer como de 60 centímetros más o menos para que me dé un margen para amarrar atrás. Entonces así las vamos tejiendo hasta que tengas tu tirita. Una vez que ya tengas toda tu tirita de cadenas, en mi caso son 60 centímetros ya cuando las estiro. Así miden un poquito menos, pero ya estirándolas 60 centímetros y cantidad de cadenas son 120. Ya que hayas tejido todas las que necesitas de 3 en 3 o en múltiplo de 3, perdón, vas a hacer 2 cadenitas más para continuar. 1 y 2. Después de esas 2, te vas a saltar la última y en esta vas a hacer un punto bajo. Hacemos 3 cadenas. Aquí abajo vamos a saltar 2, 1, 2 y en la tercera un punto bajo. Ya cuando tengas esta parte vamos a empezar a meter bolitas en la parte del medio. Entonces vamos a hacer 3 cadenas, pero hacemos una. Vamos a tomar una de nuestras bolitas, la recorremos y en donde va la segunda cadena la vamos a dejar nuestra bolita por en medio. Así tomas la bolita y ya tomas tu hebra, serían 2 cadenas y 3. Cuando tengas 3 cadenas con una bolita en medio, acá vas a saltar de nuevo 1, 2 y en la tercera un punto bajo. Y vas a repetir esto hasta terminar toda tu tira. Hacemos una cadena, en la segunda le ponemos bolita, serían 2 y 3. Así 3 cadenas con bolita en medio, abajo saltamos 1, 2 y en la tercera punto bajo. Y otra vez lo mismo, una, la segunda con bolita, 2 y 3. Abajo saltamos 1, 2 y en la tercera un punto bajo.
Así vamos a recorrer por todas las cadenitas. Como es múltiplo de 3 y con las 2 cadenas que hiciste al final, en la última cadena de acá te tiene que quedar tu punto bajo. Y así va a ir quedando. Ya cuando vayas a finalizar toda tu vuelta, me quedan aquí abajo 3 cadenitas, el punto bajo que hice. Voy a hacer 3 cadenas sin bolita aquí al final y hasta acá al último un punto bajo. ¿Ves? Saltamos 1, 2 y nos queda el punto para tejer ahí. Y así terminamos la primera vuelta. Solo en esta vuelta va a llevar bolita en cada una de las 3 cadenas. En cada huequito que tenemos aquí lleva su bolita. Pero en la que sigue vamos a hacer una así y otra no. Para continuar aquí vamos a hacer 4 cadenas, 4 giramos y aquí en este mismo un primer punto bajo. Tenemos las 4 cadenas y en estas cadenitas de aquí, ahí en medio, punto bajo normal. Después vamos a hacer 3 cadenas y ya vamos a continuar normal. A ver, 1, 2 y 3. Y aquí en estas primeras 3 lo hacemos sin bolita. El punto bajo va a ir en el punto de la bolita. Como no podemos agarrarla aquí toda la tirita por la bolita, entonces vamos a agarrar estas 2 hebritas que quedan justo arriba de nuestra bolita. Ahí hacemos punto bajo. Una. Y aquí ya metemos una bolita en nuestra segunda cadena, serían 2 y 3. Así ya tenemos 3 cadenas y pasamos de nuevo aquí esta otra bolita en medio a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, esta la hacemos sin bolita y pasamos otra vez acá y hacemos un punto bajo. Y así vamos a continuar toda esta vuelta metiendo una bolita así y otra no cada que hacemos las 3 cadenas. En una así y en la otra acá no. Y así nos vamos una y siempre el punto bajo va a ir quedando aquí donde está la bolita de la vuelta anterior. Una vez que ya llegues al final de tu vuelta, aquí hacemos nuestro punto bajo. Hacemos para finalizar una cadena, tomamos lazada y acá en el primer punto que teníamos, ahí vamos a hacer un punto alto. Y así queda finalizada nuestra segunda vuelta. Y así vas a repetir todas las vueltas. Para iniciar, hacemos 4 cadenas, giramos y aquí en este, nos saltamos este de aquí, aquí en estas 3 cadenas, ahí ponemos nuestro punto bajo. Hacemos una, en la segunda cadena atoramos otra bolita, 2 y 3, y acá en la que sigue, en el hoyito que sigue aquí, en el punto de la bolita, ahí metemos nuestra aguja y hacemos ahí el punto bajo. Hacemos 3 cadenas, porque vamos una con bolita y otra normal, 3 cadenas, y en este lado, como aquí no hay bolita, aquí solo encajas y haces tu punto bajo. En la que sigue, si vamos a poner bolita, hacemos una cadena nomás, en la segunda le ponemos nuestra bolita, 3, y ahora sí, en la que sigue acá, como si tiene bolita, ahí en esas cadenitas vamos a hacer nuestro punto bajo. Y otra vez 3 cadenas, esta sin bolita, y acá, ahí introducimos y hacemos punto bajo. Y así te vas a ir haciendo vuelta tras vuelta hasta que tengas un rectángulo como de algunos 20 centímetros de alto, más o menos. Así las vas a ir tejiendo y vas a ir poniendo bolitas, una sí y otra no. Y te va a quedar el punto red. Cuando lo estiras se ve algo así. Una vez que ya completes tus 20 centímetros de vueltas, en este caso yo tengo 59 vueltas. Las bolitas, 500 bolitas me alcanzaron hasta la mitad. Hasta ahí yo ya le dejé. Si tú quieres llenar toda tu blusa de bolitas, vas a tener que poner más de 1000 bolitas, así si son de estas chiquititas. Yo solo con la parte de arriba tengo, ya que solo lleva bolitas en lo que es el cuello.
Entonces, ya que tengas todo tu rectángulo, tus 59 vueltas, si tú aquí quieres tu blusa más larga, entonces vas a hacer aquí más vueltas. Más corta, menos vueltas, y aquí va a ser dependiendo a tu gusto. Así es como se ve, solo un rectángulo. Y ya que lo tienes, vas a cortar tu hebra y hasta aquí le vas a dejar. Vamos a dar vuelta. Y en la esquina de acá arriba donde iniciamos, donde tenemos nuestras bolitas, ahí vamos a iniciar con una nueva hebra. Tomas tu nueva hebra con un nudito deslizado, nos vamos a colocar aquí en la esquina y por ahí la vamos a pasar y vamos a iniciar a hacer cadenas. Vas a hacer muchas cadenas para que tengas tu primer tirante, así normal, cadenitas. Ya que tengas todas tus cadenitas, yo hice 40 centímetros o 100 cadenitas. Vamos a tomar una bolita de la que tú tengas, o esto es opcional, puedes hacerlo si no tienes una grande, puedes hacerlo así, normalita, esto es solo para decorar. Y la vamos a pasar como deslizado y de ahí en adelante vamos a ir haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas. Puedes usar, como te digo, una bolita para decorar o hacerlo así. Solo saltas una cadena y regresas con punto bajo en cada una de las cadenas. Así vas a recorrer con punto bajo hasta acá. Una vez que ya recorras todo con punto bajo, que llegues a tu última cadena, te vas a poner aquí al inicio y vas a meter tu aguja por donde iniciaste. Vas a hacer nudito deslizado, después haces una cadena y cortas la hebra. Y de la misma manera vas a hacer otro tirante en la otra esquina. Tienes este de esta esquina. Vas a recorrer todo y en esta otra vas a hacer otro tirante igual con la misma cantidad de cadenas. Y ya que tengas los dos tirantes vas a hacer una tirita más. En este caso vas a hacer cadenas que sean como 1 metro, 1,5 metros más o menos. Y ya que tienes todas las cadenas vas a poner igual una bolita y vas a regresar con punto bajo hasta la otra orilla. Y así haces esta tirita para amarrar en la parte de atrás. Ya que tienes todos los tirantes, solo hay que esconder tus hebras y ya queda lista la blusita. El rectángulo se dobla hacia acá, del otro lado igual. Y vamos a amarrar con nuestra tirita por aquí atrás. Los vamos a ir introduciendo en estos agujeritos de aquí. Este sería un tirante, este sería el otro y la parte del medio queda colgada. Así la amarras por la parte de atrás. Y por enfrente se va a ver de esta manera. Jalas este tirante hacia arriba, este también, y el cuellito queda colgando. Hasta aquí llegó el tutorial de hoy. Para todas las que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor no se vayan del canal sin suscribirse y sobre todo compartan este video en sus grupos de tejedoras. Eso me ayuda mucho para yo seguir subiendo tutoriales.